Ortobiológicos en artrosis de rodilla. ¿Han escuchado este término? Bueno, ya nuestro especialista, el doctor René Urrosa, especialista en ortopedia y traumatología, nos los va a aclarar. Y él asegura que sí hemos escuchado algo relacionado con esto, aunque el nombre ahora sí lo estamos conociendo. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor, nuevamente. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de esta terminología, que para mí es nueva, doctor, ¿por qué dice usted que sí ya conocemos esto? Sí. Este término de ortobiológicos es un término que se ha acuñado digamos, desde el inicio de este siglo, a partir de la década del 2000. Y se refiere, realmente son dos términos que estamos uniendo, sí. Orto de ortopedia y biológicos de sustancias, elementos, células que dependen de nuestro propio organismo. Correcto. Entonces hemos escuchado algunos de estos, incluso algunos pacientes en Nicaragua han utilizado varios de estos. Hemos oído hablar de plasma rico en plaquetas, hemos oído hablar de plaquetas liofilizadas, hemos oído hablar también de ácido hialurónico, que ácido hialurónico está en la discusión, ¿verdad? Hay quienes sí lo ubican como un ortobiológico, otros no. Pero el ácido hialurónico es una sustancia, una macromolécula que se sintetiza en nuestro propio organismo, pero que también la podemos obtener industrialmente. Y así otra serie de compuestos, lo que se llama, por la calle se les dice células madres, en realidad son células mesenquimales, correcto, células que nosotros llamamos pluripotenciales, que son muy similares a las células que nos formaron desde el embrión y que ellas tienen la potencialidad de reparar algunos tejidos nuestros. Doctor, cuando nosotros estamos hablando de esta terminología, ¿para qué va a funcionar el paciente? Porque no será algo que le va a generar alguna alergia porque es propio de su organismo, ¿no? Sí, no están definidas alergias, no están conocidas. Están conocidas algunas complicaciones. Correcto. Que dependen de qué, de la técnica, de la esterilidad en el procedimiento, porque si yo voy a intervenir una rodilla, por ejemplo, y no tomo las medidas de esterilidad sobre la piel, sobre los medios, los instrumentos y sobre el proceso, correcto, entonces puedo cometer errores y trasladar gérmenes del ambiente hacia adentro de la articulación. Y esto es un problema grave. Correcto. Por eso este tipo de procedimientos tienen que ser realizados en un ambiente adecuado, en un ambiente de garantía de esterilidad, con los equipos definidos para estos procedimientos y en manos de especialistas. Entonces, ¿cuál sería, doctor, una especie de acción o de formas o de mecanismos para esta acción? Vamos a platicar específicamente de dos de estos ortobiológicos. Aunque en el país se está practicando con muchos más. Sí. Pero vamos a hablar de los dos que más estamos utilizando y vamos a hablar de lo que hay en la tecnología en el mundo, ¿no? A ver, de lo más usual en Nicaragua, y quiero aclarar algo antes, fíjense, el campo de los ortobiológicos desde la década pasada ha venido adquiriendo a nivel mundial una importancia mucho mayor. Pero no solo por los buenos resultados con los pacientes, sino porque además tenemos más investigaciones, más evidencias clínicas sobre su empleo. Correcto. ¿Algunos todavía están en investigación? Sí. Algunos todavía necesitamos saber cuánto tiempo de beneficio le dan al paciente, para qué tipo de paciente ideal, para qué tipo de paciente no es adecuado. Hay unos que se están investigando sobre eso. Correcto. Vamos Pero, por ejemplo, hablemos de plasma rico en plaquetas, que ya a nivel mundial se está utilizando muchísimo. Bueno, este es un producto que se extrae de la sangre del mismo paciente. Se centrifuga a unas velocidades determinadas, en un tiempo determinado. Se separa el plasma, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, y se toma solamente el segmento plaquetario. Ese segmento va a ser activado con un producto determinado. Y esta activación, ¿qué hace? Romper las plaquetas para que salgan dentro de ellas los productos antiinflamatorios de nuestro cuerpo.
pero especialmente un producto que son los factores de crecimiento. Y esto hace que cuando el producto esté dentro de la articulación pueda ayudarnos a reparar y a desinflamar elementos que están asociados a la osteoartritis. Correcto. Específicamente. Aunque también se puede utilizar para otras lesiones. Una sinovitis postraumática, una tendonitis, ¿ya? Pero cuando hablamos de artrosis de la rodilla, específicamente para desinflamar en esa zona. ¿Qué ocurre con el plasma rico en plaquetas? Una vez que entra, promueve la formación de ácido hialurónico dentro del líquido sinovial, más los procesos antiinflamatorios. Si promueve la formación de ácido hialurónico, entonces aumenta la viscosidad dentro de nuestra articulación y eso protege la articulación, disminuye los síntomas del paciente. Pero tenemos, muy importante, tenemos que saber seleccionar a nuestro paciente. Si es un paciente con osteoartritis grado 1 o grado 2, yo no recomendaría PRP. La experiencia internacional dice, utilicémoslo cuando estamos hacia osteoartritis grado 3. ¿Para qué? Para no quemar el recurso. Podemos controlar la osteoartritis grado 1 o 2 con rehabilitación, medicamentos orales, ejercicios del paciente, reducción de peso, sí. Y dejamos lo ortobiológico para etapas posteriores, etapas más graves. Perfecto. ¿Y en el caso de las células MAS? Bueno, el tema de células mesenquimales es muy interesante. Se obtienen diferentes, no se obtienen de la sangre del paciente. Se hace una pequeña liposucción mínima, pequeñísima. Normalmente invitamos a un cirujano plástico que nos, en el abdomen, en la grasita del abdomen, sacamos la grasita, se somete a un proceso de centrifugación y selección y ahí extraemos las células mesenquimales. Estas las podemos diluir en solución salina o a veces en un poquito de lidocaína, depende de lo que prefiere el cirujano y de lo que estamos buscando con el paciente, y se colocan y tienen una acción muy buena. Pero ya que tocó eso, en Nicaragua tenemos una opción tecnológica excelente, que es el uso de membranas de andamiaje para células mesenquimales. Correcto. Uno debe decir, ¿qué cosa es eso? Es una tecnología que ya hemos tenido el agrado, el placer, la oportunidad de poder utilizar en algunos pacientes, especialmente cuando tenemos daños puntuales adentro de la articulación. Por ejemplo, accidente deportivo, y viene un paciente, su fémur está sano, individuo joven, y tiene un impacto que le arranca un fragmento del cartílago. Ese fragmento se va a morir porque queda sin circulación. Ese fragmento representa lo que nosotros llamamos una fractura osteocondral. Usualmente son como de 1 centímetro cuadrado, 1,5 centímetros o menos. ¿Cuánto es 1 centímetro cuadrado? Como una uña. Correcto. ¿Ya? Como el área de una uña. Entonces existe una membrana que podemos colocar. Es un andamiaje de ácido hialurónico que captura. Bueno, primero limpiamos la zona, perforamos y hay un sangrado. De ese sangrado se va a formar un coágulo que se va a impregnar en esa membrana que colocamos ahí. Y eso permite que se reconstruya un cartílago 90% parecido al cartílago original. Correcto. Pero yo prefiero un cartílago 90% parecido al original que tener un cráter en la rodilla. Eso sí. Vamos a leer brevemente el mensaje que nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp. Yo tuve un accidente de tránsito, por lo cual me resulta una atrofia ocular. Bueno, esto no tiene nada que ver, sí, no tiene nada que ver. Muy buenos días. Mi mamá tiene 68 años, tiene la rodilla derecha, se le ha ido doblando y le duelen sus rodillas. ¿Será que aún puede operarse? ¿Es candidata a una operación? Otra persona, yo sufro bastante dolor de rodilla. ¿A qué se podrá deber? Relaciones en cuanto a este tipo de comentarios hay bastante. ¿Y qué recomendaciones darle? Vamos a tomar el caso de la señora primero. Miren, yo quiero aprovechar la oportunidad para recordarles. La osteoartritis es una patología que surge principalmente por el avance nuestro
en la edad, en los años. Es decir, nuestro proceso de envejecimiento normal, natural, nos va a llevar a desgastes en nuestras articulaciones. Sí. Una vez que arranca, progresa y nos va a llevar a una cirugía. Pero si ustedes se fijan, no progresa igual en todos los pacientes. Pues hay pacientes que a lo mejor son gorditos y tienen factores individuales por los cuales esta patología avanza mucho más rápido. Si hay que operar, va a ser probablemente cuando estemos en un grado 3 o 4. Perfecto. Pero a veces tenemos pacientes que no lo podemos operar porque hay problemas cardíacos, porque hay contraindicaciones vasculares. En este tipo de pacientes, la oportunidad de los ortobiológicos surge. Perfecto. No porque los ortobiológicos lo cure, sino porque nos va a permitir prolongar un poquito más el tiempo de vida de la rodilla. Gracias, doctor René Urroso, especialista en ortopedia y traumatología. Si quiere conocer un poquito más sobre este tema, usted puede llamarlo, ahí está el número de teléfono en pantalla, hacer una cita. Recuerda, hay que visitar a los especialistas. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Dios le bendiga. Gracias. Y por supuesto hay que estar muy pendiente de estos padecimientos y también de los tratamientos que pueden ser. Así es. En Nicaragua tenemos buena oportunidad con los ortobiológicos. Así es, muchas gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.